Ahora sí. Cordial saludo. Aproximación a los sistemas sismorresistentes. Sistema amortiguado para un salón comunal de 2 niveles que se mueve en una sola dirección al interactuar con una onda superficial. Este proyecto fue realizado por los siguientes. Ina Carolina Enciso Vázquez. Ronald Pereira. Hernán José Pineda. Eliana Marcela Pumalpa. Y Carol Andrés Romero Forero. La finalidad de este informe es el poder comprender qué tipo de estructuras son seguras, resistentes y duraderas, esto con el fin de poder garantizar la integridad de las personas para eventos sísmicos. Una breve introducción de esto es que a lo largo de la historia de la humanidad ha experimentado diversos factores destructivos, como son los sismos o terremotos. Estos son eventos que tienen una baja probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias pueden ser graves en términos de destrucción y sufrimiento en el diseño de diversas estructuras sismorresistentes. Algunos conceptos básicos o fundamentales para el marco teórico es que el proyecto se funda en metodologías vistas en clase, pues considerar los conocimientos previos a lo aprendido. Objetivo general, evaluar las actividades que permitan la aplicación de los conceptos. Algunos objetivos específicos son analizar y experimentar mediante una onda sísmica la resistencia que tiene un resorte en una estructura y calcular la masa efectuada por la estructura para poder determinar las fórmulas. Concepto como los sismos. Un sismo es el movimiento donde Bueno, seguimos ya con la descripción de la estructura. La estructura que vamos a manejar es una estructura de 2 niveles y su cimentación está sobre un suelo de reseo compacto de 3 capas de 20 centímetros y con una estructura de concreto reforzado. Sabemos que para trabajar estas estructuras tenemos que, y el proyecto que vamos a desarrollar, tenemos que sacar todas las cargas que venimos referente a nuestra estructura. Entonces, como vemos, aquí ya tenemos nuestro plano. Este es el plano de la estructura, es de 2 niveles. Seguimos. Aquí tenemos la tabla que utilizamos para las dimensiones, para los pesos del acero. Entonces, ahí tenemos el acero de 1/4, de 3/4, el de media. Entonces, pues el que más se utiliza es prácticamente el de 3/8 y el de media. Entonces, ahí venimos. Ya tenemos aquí nuestra planta de cimentación. Entonces, aquí ya tenemos todas los pesos, tenemos todas las cargas que tenemos. Entonces, en la cimentación, en el peso del acero, pues tenemos que el peso total del acero es de 1.783 kilogramos. Entonces, ahí tenemos que, para la cimentación, utilizamos la malla electrosoldada, tenemos el área de la losa. Entonces, ahí vamos. En el peso del concreto, vamos a manejar un peso de 2.400. Entonces, también tenemos la losa del contrapiso, tenemos el espesor, tenemos el volumen de nuestra estructura, que son las bases que vamos a sacar todas las cargas. Ahí vamos a ver las zapatas. El peso total de las zapatas son de 67.200 kilos. Y el peso total de la cimentación de la estructura total es 217.597 kilogramos. Entonces acá ya venimos con el peso de las columnas del piso 1 y el piso 2 porque están interconectadas juntas. Las columnas van en total en toda la estructura. Entonces ya tenemos el peso de las columnas, el peso
Vamos a trabajar con el peso de la losa. 2. Aquí venimos ya con todo lo que es el acero de las vigas para mirarlo. Entonces, tenemos el peso de las vigas, lo mismo, están todas tenemos la longitud, las profundidades, el área, el volumen, para poder sacar nuestra carga esperada de la estructura. Y tenemos ya que el peso total de la losa 2 es de 172.859 kilogramos. Entonces, ahora pasamos al peso de la cubierta, que nuestra estructura viene con la cubierta, entonces tenemos el peso de las vigas y pues prácticamente miramos, o sea, el mismo volumen, el espesor, que son las áreas que tenemos que utilizar. Entonces, el peso de la cubierta es de 147.693 kilogramos. Y el peso ya total, el peso total de nuestra estructura, o sea, ya que nos da, es de 361.181 kilogramos, que es el peso total de nuestra estructura con las cargas que sacamos para poder desarrollar nuestras fórmulas y mediciones siguientes. Bueno, para la estructura como tal decidimos ubicar 4 resortes, que estos irían en las esquinas de la estructura. Entonces, principalmente tenemos que la densidad del suelo, según el estudio realizado, sería para nuestro trabajo de 1.250 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a continuar realizando los cálculos y modelación matemática del sistema. Como lo había mencionado, el sistema va a contar con 4 amortiguadores o resortes, que para lo cual vamos a utilizar la regla de onda Rayleigh. Tenemos que nuestra masa de estructura es de 366.181.7 kilogramos. El terreno tiene una densidad de 1.250 kilogramos sobre metro cúbico. La frecuencia de la onda va a ser de 50 Hz. La velocidad de 2.600 metros sobre segundo. La profundidad o el radio de 28.000 metros y la amplitud de 0.7 metros. Para esto primero debemos de encontrar la energía de la onda. La ecuación de la onda es igual a 1/2 de la densidad por 4 veces pi por el radio al cuadrado, profundidad al cuadrado, más la longitud de onda, por la longitud de onda por 2pi por la frecuencia, esto al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. No tenemos el valor de la amplitud de la longitud de la onda, por lo tanto primero lo vamos a calcular y lo realizaremos con la fórmula de longitud de onda igual a velocidad sobre la frecuencia, que nos daría un valor de 52 metros. Reemplazando ya en la ecuación todos los datos que tenemos, tendríamos que la energía de la onda es igual a 7.19 por 10 a la 18 joules. Entonces tenemos que los amortiguadores, según el texto, nos puede indicar que solo amortiguan el 30% de esa energía. Entonces, si el 100% de la energía es 7.19 por 10 a la 18 joules, realizando una regla de 3, tendríamos que para el 30% es de 2.16 por 10 a la 18 joules. Con esta energía podemos trabajar el oscilador. También tenemos que utilizando un amortiguador de desplazamiento de 200 milímetros y una constante elástica de 5.61 por 10 a la 6 newton sobre metro, podemos encontrar el amortiguamiento crítico, que este estaría dado por 2 raíz de la masa sobre 4, que serían los amortiguadores, por la constante. Entonces tenemos que el amortiguamiento crítico sería de 1.433.275.7 kilogramos sobre segundo. También pues cabe resaltar que los amortiguadores tienen una constante efectiva de amortiguamiento que oscilan entre el 11% y el 16% del amortiguamiento crítico. Por lo tanto, vamos a suponer en este caso en específico que es de un 14%. Por lo tanto, tendríamos que B es igual al 0.14 del amortiguamiento crítico para un total de 200.658.6 kilogramos sobre segundo. La frecuencia amortiguada en este caso la vamos a encontrar con la fórmula de B sobre 2 por la masa dividida entre los 4 amortiguadores. Para lo que tal tenemos que la frecuencia natural
la frecuencia amortiguada sería de 1.09 radianes sobre segundo. También vamos a calcular la frecuencia natural, que es igual a la raíz cuadrada de la constante dividido a la masa sobre los 4 amortiguadores en este caso, para lo cual nos daría que la frecuencia natural es de 7.83 radianes sobre segundo. La frecuencia de oscilación igualmente la calculamos y tenemos que esta es igual a la frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia angular al cuadrado. De esto tenemos que la frecuencia de oscilación es de 7.75 radianes sobre segundo y el periodo de oscilación también lo necesitamos en este caso, a lo cual tenemos que es igual a 2pi sobre la frecuencia de oscilación. Por lo tanto, tendremos un periodo de 0.81 segundos. También tenemos que, como se viene analizando en un solo amortiguador, que se comporta la energía y sabemos que este soporta una energía máxima de 2.16 por 10 a la 8 joules. Entonces tenemos que la energía máxima en términos del oscilador está dada por la energía total es igual a la amplitud al cuadrado por Euler a la menos 2 en la frecuencia angular por T. Entonces de acá despejamos y queremos saber también cuánta energía por ciclo el resorte tiene sabiendo que tarda un periodo T, podemos usar la siguiente expresión. La energía es igual al tiempo más el periodo dividido entre la energía total por el 100%. Esto con el fin de saber cuánto es el porcentaje de energía que pierde el movimiento por cada ciclo. De aquí vamos a despegar para poder tener como tal el valor de la energía. Entonces ya despejando tenemos la ecuación final y tenemos que este va a ser de un valor de 17.104%. Por cada ciclo, en conclusión, pues tendríamos que por cada ciclo se pierde un 17.104% en cada uno. También tenemos una manera de comprobar si lo anterior es cierto, por lo tanto se puede preguntar que cuánto tiempo tarda el sistema en llegar a esta cantidad. Entonces utilizamos la siguiente energía, la siguiente ecuación, que la energía total es igual a la energía inicial sobre Euler a la menos 2 por la frecuencia angular por el tiempo. De aquí reemplazamos y pues despejamos nuestra constante como tal, que es el tiempo, para tener que este tiempo es de 0.81 segundos. Entonces, para la expresión del oscilador tenemos que la posición inicial respecto al tiempo sería igual a A por la amplitud por Euler a la menos la frecuencia angular por el tiempo, esto por el seno, por la frecuencia, por el tiempo, más el ángulo de oscilación. Entonces, como tenemos que esto inicia en un tiempo sub cero y en una posición sub cero, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que el ángulo principalmente sería de 0 y la posición, en este caso también la despejamos, quedaría en un tiempo de 0. Por lo tanto, la función para el primer sistema la tendríamos que es igual a la amplitud 0.20 metros por Euler a la menos 1.09 por el tiempo por el seno de 7.83 por T. Y al realizar la gráfica de este sistema, tendríamos la primera función, que esta función nos indica cómo se comporta respecto al tiempo. Bueno, ahora pensando el sistema como una combinación de resortes en paralelo, tenemos que plantear el sistema acudiendo a la siguiente relación, que tenemos una frecuencia que es igual a la constante en equilibrio por X. Entonces, bueno, aquí sacando todos los cálculos que miramos todos, entonces pues nosotros los realizamos y vemos que en el sistema nosotros podemos hallar una constante equivalente al sumar constante. Por lo tanto, el sistema se puede modelar con un solo resorte. Entonces hay una figura de constante de equilibrio, de masa y de frecuencia. La constante equivalente para un sistema en paralelo es que la constante de frecuencia es igual a la sumatoria de K, es decir, la suma de todas las constantes de resorte que están en paralelo.
Entonces, bueno, aquí pues retomamos a los valores del ejemplo anterior con los 4 amortiguadores, en donde decimos que la constante de equilibrio es igual a 5.61 por 10 a la 6 newton. Las constantes y las dividimos por 4 porque esos son los 4 resortes. Entonces, pues aquí en la suma nosotros la constante de equilibrio nos dio 22 por 22.44 por 10 a la 6 newtons por metro. Entonces, pues esa es nuestra constante equivalente del sistema. Entonces, ya con esta constante nosotros podemos hallar el coeficiente, recordando el ejemplo cuando usamos el 14, cuando utilizamos el 14% de B por C. Entonces, pues así hacemos los cálculos y pues usamos toda la masa de la estructura y eso nos da 264.667.9 kilogramos por segundo, que ese vendría siendo el coeficiente de amortiguamiento del sistema. Entonces, pues ahora buscamos todas las frecuencias angulares de todo el sistema, pues hallamos la frecuencia amortiguada, que eso nos da 0.36 radianes por segundo, la frecuencia natural, que nos da 7.81 radianes por segundo, y por último, pues la frecuencia de oscilación, que da 7.8 radianes por segundo. Pues como podemos evidenciar, pues son valores casi que iguales a los que nos estaba presentando la compañera Eliana. Bueno, tenemos un periodo de 0.85 segundos. Y bueno, por último analizamos cuánta energía pierde el sistema por cada ciclo. Entonces, pues recordamos que un ciclo tarda un periodo T. Entonces, para esto, ya haciendo todos los cálculos, pues evidenciamos que para cada ciclo se está perdiendo un 56% de la energía. Entonces, pues podemos mirar en cuánto podemos nosotros mirar en cuánto tiempo alcanza el 0,1% de la energía. Y para esto, pues usamos que la energía con respecto al tiempo es igual a la energía natural por Euler a la -2 por la frecuencia amortiguadora por el tiempo. Entonces, pues en este caso, haciendo los cálculos, pues nos da que ese tiempo son 9.59 segundos. Y la función que nos representa el sistema es que x con respecto al tiempo, la posición con respecto al tiempo es igual a la amplitud por Euler a la menos la frecuencia amortiguada por el tiempo, por el seno de la frecuencia de oscilación por el tiempo más el ángulo phi. Entonces, pues ya con todo eso obtenemos la función, que nuestra función posición nos quedaría como 0.20 metros por Euler a la menos 0.36 por el tiempo, por el seno, pues 7.8 por el tiempo. Y pues aquí tenemos la gráfica que pues también evidenciamos que es el comportamiento de la onda, ¿sí? En cuanto a la posición con respecto al tiempo. Bueno, después de haber visto todo el tema de datos de ingreso, de cálculos, materiales, concluimos que se debe estudiar bien el terreno antes de la construcción de cualquier estructura, bueno, en nuestra estructura, y revisar las condiciones de este mismo, pues, evitar las laderas con tendencia al deslizamiento y el efecto de aplauso entre edificaciones. También debe comprenderse la respuesta dinámica de la estructura sobre la que actúa, a partir de las estructuras que lo soportan y el grado de daño que estas acciones pueden provocar en la estructura. También es necesario evaluar mediante un estudio de suelos correspondiente la capacidad portante o el esfuerzo admisible utilizado en el diseño, con el fin de dar una validez al diseño de la cimentación de la estructura, una validez previa. La estructura diseñada es capaz de resistir los temblores pequeños sin daño, temblores moderados sin daño estructural, porque los amortiguadores van a disipar las ondas sísmicas y un temblor fuerte no tendría colapso o pérdida de vidas humanas. También la estructura es sismo resistente porque en el diseño se han considerado las cargas verticales, las fuerzas horizontales y los efectos torsionales se han colocado en los,
y los efectos torsionales han colocado 4 amortiguadores cuya función es absorber y disipar la energía suministrada por el movimiento del suelo durante el terremoto. Estos ayudarán a evitar que el edificio se balancee excesivamente y por lo tanto prevé un daño en nuestra estructura. Bueno, entonces de esta manera pues terminamos nuestra sustentación. Espero que nos hayan entendido. Muchas gracias.